A ver, os he dejado un tema solo de los teoremas de continuidad y derivabilidad, porque como siempre caen en alguna de las opciones de la pregunta 1, pues que sepáis desarrollarlos o chuletearlos, me da igual. Aquí tenéis vuestras definiciones, teorema de Bolzano, una función es continua en un intervalo, y f de a y f de b tienen signos opuestos, ¿vale? Entonces existe un punto c, tal, esto ya lo sabéis, ¿vale? Lo único es que si no te dan el intervalo en Bolzano, tú lo tienes que buscar dando valores. Empezarías f de 0, y te da un signo positivo, f de menos 2 y te da un signo negativo, pues entonces, pues este que valdría tiene signos opuestos, pues el intervalo que yo busco sería el menos 2, 0. Y recordar, cuando os pregunten Bolzano es si existe al menos una solución, ¿vale? O si dicen si corta alguna vez al eje X, ¿vale? Siempre que os digan al menos una solución o cuántas veces corta al eje X, tenéis que aplicar Bolzano. ¿Vale? Y si os dicen si la solución es única o que corta una sola vez, estamos en el caso de Rolle, ¿vale? Aquí sería que corta una vez, ¿vale? O solución única. Entonces tenéis que hacer Rolle, ¿vale? Solución única. Si os dicen que demuestréis solución única o que corta solo una vez al eje, tenéis que hacer el teorema de Rolle. Pero si no os dieran el intervalo, ¿vale? Tenéis que hacer primero el teorema de Bolzano, ¿vale? ¿Para qué? Para sacar este intervalo. Una vez que yo cumple con Bolzano y tengo ese intervalo, en ese intervalo es donde yo tengo que estudiar Rolle. Así que es lo único así un poquito que tenéis que tener en cuenta. Si os dicen si existe al menos una solución o cuántas veces corta el eje X, Bolzano. Si os dicen solución única o que corta una sola vez, tenéis que hacer teorema de Rolle. Y si no tenéis intervalo, siempre tenéis que aplicar primero Bolzano, ¿vale? Y esto no tiene más. Os he puesto varios teoremas, algunos que ni caerán, y todo significa lo mismo. Intervalo AB, comprendido entre f de a y f de b, entonces existe esto, todo es igual. ¿Vale? El de Rolle igual, f de a igual a f de b, entonces existe un f' de c igual a 0. Ojo, tanto en Bolzano como en Rolle, si podéis hacer esto, lo hacéis. Tanto f' de c como f de c. Es decir, si es la misma función que todo sea polinomios, ¿vale? O el mismo tipo de función, yo voy a poder resolver esta ecuación. Me dará un c. Ese c tiene que estar comprendido en el intervalo objeto de estudio. Por ejemplo, si yo tengo un polinomio x al cubo menos 2 igual a 0, yo al resolver eso me tiene que dar un valor de x, en este caso de c, porque hago f de c, entre menos 2 y 0. Entonces cumpliría. Y lo mismo para Rolle. Otra cosa, si yo hago f de a igual a f de b, diréis, joder, es que si Bolzano me dice que los signos de f de a tienen que ser distintos de los signos de f de b, esto no va a cumplir nunca. Correcto. Pero esto es una condición en el teorema de Rolle que dice que si cumple esto, ya cumple el teorema de Rolle. Pero si no lo cumple, no es condición sine qua non. Lo que tiene que cumplir es esto. ¿Vale? Entonces me iría a hacer f' de c, derivo igual a 0, ¿vale? Y calculo la x. ¿Que la x está en ese intervalo? Cumple. ¿Que no? No. Y otra cosa, cuando no sea la misma función, yo al hacer f' de c igual a 0 no voy a poder resolver el sistema, ¿vale? Entonces, cuando yo no pueda resolver el sistema, va a cumplir porque se hace de dos maneras. O bien por reducción al absurdo, que eso es un corolario que os van a dar, ¿vale? Que van a decir, supongamos un C1 y C2, esto es un intervalo C1 y C2, ¿vale? Que es un supuesto falso. Pero vamos a decir, suponemos un C1 y C2 que cumple esto. F de C1 igual a F de C2, ¿vale? ¿Sí o sí? Entonces, al hacer eso, vemos que f' de c es igual a 0. Entonces, en la reducción al absurdo tenéis que empezar diciendo, suponemos que C1, C2, que cumple que f de C1 es igual a f de C2. Entonces, f' de c es igual a 0. Y esto no existe solución, porque yo no puedo resolver la ecuación. Entonces, como no tiene solución, tendríais que ponerlo así con estas palabras, como no tiene de solución y hemos partido de un supuesto falso, es decir, hemos partido de que f de c1 y f de c2 son iguales y es un supuesto falso, entonces es que tiene que cumplir. Por eso se llama reducción al absurdo, porque no tiene fuste, ¿vale? Pero les gusta mucho a los matemáticos, porque se quieren tirar mucho el pisto, ¿vale? Entonces recopilo. Cuando hagáis eso, ¿vale? Que f de a y f de b
obviamente no va a cumplir porque viene del teorema de Bolzano, haréis f' de c igual a 0 y no podéis resolver el sistema. ¿Vale? Si lo podéis resolver, cojonudo, sacáis el valor de c, veis si cumple y bien, pero la mayoría de los casos no se va a poder resolver, entonces lo justificáis así. Suponemos c1 y c2 tal que f de c1 es igual a f de c2. Entonces, como f' de c igual a 0 no existe solución, como partimos de un supuesto falso de que f de c1 es igual a f de c2, entonces el teorema tiene que cumplir. Esa reducción al absurdo. Y el otro, que es el que me gusta a mí, es estudiando crecimiento y decrecimiento. ¿Por qué? Porque el teorema de Rolle lo que dice es que demostréis que corte una sola vez, solución única en ese intervalo. Imaginaos que yo tengo este intervalo, me da igual el que sea. Y yo tengo esta función. Si la función siempre es creciente o la función siempre es decreciente, ¿cuántas veces va a cortar al eje X? Una, no puede cortar más. Si solo crece, solo podrá cortar una vez. Si solo decrece, solo podrá cortar una vez. Y tiene más sentido. ¿Por qué? Porque encima, cuando hacéis f' de c, cuando hacíamos la derivada primera igual a 0, ¿qué pasaba? Que estudiábamos crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Si yo hago un f' de c igual a 0 y hemos dicho que no tiene solución, pues cuando yo me ponía mis intervalos, ¿qué ponía? Los valores que me salían de hacer f' de c, que es ninguno, las excepciones al dominio, que no sé si las habrá o no, que lo normal es que no haya. Por lo tanto, el intervalo objeto de estudio, como no hay ningún valor, es todos los números reales de menos infinito a infinito. Entonces, al sustituir en la derivada primera, si me da positivo es que siempre crece, luego solo cortará una vez, y si me da negativo que siempre crece y solo cortará una vez. Y ya queda demostrado el teorema de error. Esto lo entendéis vosotros más. Pero a los ceporros, que estos que quieren tirar el pisto para que vayáis a cojones a la universidad, les gusta lo del corolario, que os he explicado antes. ¿Vale? Luego también aprender las interpretaciones geométricas, que os he puesto las más importantes que suele caer en selectividad. La del teorema de Rolle, que hay un punto en el que la tangente de la paralela del eje de abscisa es 0 y le hacéis este dibujo. ¿Vale? Luego hay otra que es esta, el teorema de valor medio de Lagrange, que es continua, que es derivable, que cumple que f de' c es igual a f de b menos f de a partido de b menos a, que lo hacéis, calculáis la c, veis si cumple, y la interpretación geométrica es este, en el que la tangente es paralela a la secante, y le hacéis este puto dibujito. ¿Vale? También os he puesto el teorema de Cauchy con su interpretación geométrica, por si acaso, ¿vale? Este es menos importante, suele caer nunca o casi nunca. La regla del L'Hopital, ¿vale? Que tenéis que hacer esto, ponerle esto. Teorema fundamental del cálculo y teorema del valor medio para integrales, que alguna vez lo han puesto, ¿vale? Sería este. Le tenéis que poner todas estas letras, este dibujito, ¿vale? Todo esto. Y ya está, no tiene más. Lo he hecho un poquito a modo de esquema porque como siempre cae para que lo miréis siempre 5 o 10 minutillos antes de pasar al examen.